Muchos saludos, amada Iglesia venezolana. Qué privilegio poder contactarme con todos ustedes y tener un tiempo para compartir, no solamente acerca de todo lo que Dios está haciendo en las naciones, sino también en especial de lo que Dios quiere hacer en su hermoso país, en Venezuela. Quiero invitarlos a que tomemos unos minutos para que podamos unirnos en oración y encomendarle este tiempo al Señor, pedir al Espíritu Santo que sea Él quien nos comparta lo que hay en su corazón. Y aunque estamos distantes físicamente, estamos cercanos en el Espíritu. Ese es el privilegio que tenemos hoy y que gracias al Señor podemos utilizar. Vamos a orar. Busque una persona con la que podamos orar unos minutos, si quiere ponerse de pie, ahí donde está, y vamos a pedir la ayuda del Señor en este momento. Padre, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de compartir este tiempo juntos, de poder presentarnos delante de ti, Señor. Buscar lo que hay en tu corazón, entender lo que tú quieres hacer, reconocer el tiempo en el que estamos viviendo y poder también ser fortalecidos, Señor, para poder entender qué es lo que tú esperas de tu iglesia hoy. Te damos gracias, amado Espíritu Santo, porque tú permites esta reunión, porque para ti no hay distancias, no hay imposibles, Señor. Tú eres capaz de usar nuestras vidas, conectarnos. Tú eres capaz de transmitir lo que hay en el corazón del Padre con libertad a cada uno de nosotros. Te pedimos en esta hora que puedas ministrarnos, darnos de tu Espíritu mismo, darnos de tu presencia, de tu guía, de tu consejo, Señor, y que al terminar este tiempo podamos, al mismo tiempo de ser más entendidos, también ser fortalecidos, ser refrescados por esa presencia tuya, ser, Señor, entendidos de lo que nos toca hacer al terminar este año y al empezar otro. Padre, reconociendo que eres tú, por tu infinito amor y bondad, que nos das el privilegio de ser convocados, Señor, a esta oportunidad. Padre, gracias porque en medio de todo tú has sido el que nos ha guardado, nuestro escudo y fortaleza, Señor. Y te pedimos humildemente, Señor, que nos permitas ser instrumentos de cambio ahí donde estamos, en nuestras ciudades y países, ser esas antenas que reciben la señal correcta del cielo y pueden transmitir a esta generación lo que tú quieres hacer, tu voluntad, tu consejo, tu guía. Padre, dejamos todo delante de ti, descansamos en ti, reconocemos que tú eres más que poderoso, Señor, para poder ministrar lo que en lo profundo de cada uno está. Gracias, Señor. Gracias por Venezuela, gracias por la tierra de Efraín. Gracias porque tú, Señor, estás haciendo una obra que aunque a veces nos es difícil reconocer, sabemos sin duda que tienes en tu corazón pensamientos de bien, de paz, de justicia. Señor, ayúdanos a mirarlos y a ser ayudadores, nosotros como iglesia, Señor, de ese proceso. Para que cuando veamos el resultado, Señor, podamos saber con seguridad que también tú usaste nuestras vidas. Padre, gracias por cada persona que está conectándose a esta señal, por los hogares y por las congregaciones, por esas personas que están mirando al cielo sabiendo que tú quieres hacer algo y que los estás buscando. Señor, te entregamos a ti, Señor, nuestras cargas, aún lo que anhelamos y lo que esperamos, Señor, en este tiempo. Recibe el honor y la gloria, Señor. Y tal como en la alabanza se dijo, Señor, sea tu nombre enalteciéndose, glorificándose, Señor, reconociendo que tú eres el Señor y no hay otro Dios fuera de ti. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar ahí donde está. Es un privilegio, como dije hace un momento, poder compartir con ustedes y utilizar la tecnología, esta preciosa herramienta que el Señor nos permite tener en este tiempo, para poder unirnos, no simplemente en el Espíritu, sino también con un mismo mensaje. Yo conozco Venezuela hace algunos años y la conozco quizás más a través de la vida de gente muy amada que el Señor ha puesto en nuestro camino. Debo reconocer que es una tierra que nos ha sorprendido muchísimas veces. Nos ha mostrado la maravillosa grandeza de Dios, su multiforme sabiduría. Y ciertamente al haber recorrido sus caminos y haber conocido muchas de sus ciudades, nos han
ayudado de alguna forma a amar esa tierra. Y no solamente eso, sino anhelar que tu voluntad sea establecida en Venezuela como quiere establecerse en otras naciones. Los últimos 20 años yo he dedicado mi vida junto con un equipo de gente para poder provocar situaciones en las cuales nosotros podamos acelerar los tiempos, los procesos de lo que Dios quiere hacer en nuestras ciudades. Hemos entendido tiempo atrás de que la salvación no consiste simplemente en que nosotros podamos un día reconocer que ya hemos vencido a la muerte o que simplemente al finalizar nuestra vida iremos a un lugar mejor. Hemos entendido que la salvación tiene que ver con transformar aún el entorno en el que estamos, para que de esa manera los que no conocen a Dios puedan conocerlo. Más allá de la predicación, más allá de las campañas evangelísticas, que las conozcan, que hay un Dios que está gobernando sobre nuestras vidas, sobre nuestras ciudades, sobre nuestros países, y puedan darse cuenta que tú tienes un plan que quiere cumplir, no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestras comunidades. Hemos trabajado con pastores, con ministros, profetas, apóstoles de muchas ciudades y países, y en este momento estamos mirando en muchas de esas ciudades la manera extraordinaria, gloriosa en la que Dios está manifestando su presencia. Estamos cautivados con la carga que hemos recibido. La mayoría de nosotros venimos de iglesias en las que el mensaje central de evangelismo, de ganar almas, de ganar personas para ser salvas, era el tema central, era lo que movía toda la estructura de la iglesia. Y sin duda, la iglesia está aquí para salvar a la gente. Pero está no solo para eso, está para cosas, y lo digo con mucho cuidado, aún para cosas mayores. El Señor nos ha dado autoridad. No tiene que ver eso con salvación. Si ustedes consideran que la autoridad que nos ha entregado solo es para salvar almas, sencillamente es como pensar que nosotros tenemos una herramienta tremendamente poderosa para hacer algo muy pequeño. Por otro lado, ustedes saben que según la palabra está escrito, dice de que es el Espíritu Santo quien convence de justicia, de pecado y de juicio. Y ustedes también saben que no es posible llevar a alguien a la salvación si es que la persona no es reconvenida por el Espíritu Santo justamente por estas tres cosas. La obra de la salvación comienza en la vida de una persona cuando ésta empieza a ser sensible al pecado, a la justicia y al juicio. Y no hay manera en que nosotros como iglesia podamos provocar eso. Es el Espíritu Santo el que hace un trabajo minucioso, preciso, para que en un momento determinado nosotros, cuando no conocemos al Señor, podamos ser sensibles a lo que Él está diciéndonos. Si es el Espíritu Santo quien hace la mayor tarea para ganar a la gente, para darles la salvación, ¿cuál entonces es la tarea de la iglesia? Cuando nosotros consideramos lo que Jesús hizo, cuando nos damos cuenta de que Él habló de Jerusalén, Judea, Samaria, cuando nos damos cuenta de que Él recibió un nombre sobre todo nombre, cuando entendemos que Él está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, cuando nos damos cuenta de que desde el libro de Génesis el propósito de Dios fue no simplemente manifestar la salvación para aquellos que se iban a perder, sino darles un lugar donde ellos puedan crecer libremente, exponerlos a los primeros fundamentos y mandamientos que están escritos en el libro de Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Mandamientos tan elementales como ser fructíferos, expandirnos, poder gobernar, enseñorearnos. Si entendemos que esa agenda no cambió nunca, y lo mismo que Dios le entrega a Adán, a nuestro padre, a nuestro primer padre, se lo entrega luego a Noé cuando sale del arca y le vuelve a decir que te voy a bendecir y te voy a guardar y doy autoridad sobre ti. Y es lo mismo que Jesús nos dice cuando Él se está yendo a los cielos, nos habla de autoridad, nos entrega la capacidad de ser fértiles, fructíferos. Debemos entender definitivamente que no es la agenda del cielo por esencia, por excelencia, únicamente la salvación de los perdidos. Va mucho más allá de eso. Él está esperando que las naciones que no son salvas puedan ser salvas. Y cuando hablamos de salvar naciones, estamos diciendo algo que va más allá de simplemente predicar el evangelio a una generación. Hablamos de culturas, hablamos de lenguas, de pueblos, hablamos de comunidades enteras
que están esperando, quizás sin saberlo, la salvación. Pero ¿saben qué? Quizás no entienden muy bien lo que es salvación, pero entienden lo que es justicia. Y la gente está anhelante de la justicia. Tenemos una generación inmensa a nuestro alrededor de personas que están gimiendo por justicia. Y sabe, la Biblia dice que es la iglesia, el eslabón, la columna de la justicia. Y es a partir de ese elemento que nosotros podemos entender lo que Dios quiere hacer. Nos ha puesto en esta tierra, no simplemente para ser salvos y proveer salvación a otros, entendiendo lo que dije, de que es el Espíritu Santo quien es el mayor actor del proceso de salvación, sino en esencia para manifestar un nombre. Manifestar un nombre tiene que ver con el hecho de que la gente conozca y reconozca que hay un Dios. Y ese Dios tiene planes buenos, tiene caminos que están a nuestro alcance, no simplemente para el día en que nosotros dejemos esta tierra, sino hoy, para que tengamos una vida distinta, para que tengamos comunidades más justas, para que podamos vivir sin temor, para que podamos plantar nuestras vidas y también comerlas, para que podamos disfrutar de la creación que Dios nos ha entregado, para que podamos vivir felices, con familias felices, para que podamos vivir no pasando hambre ni necesidad, sino entendiendo de que Él nos ha puesto en esta tierra para poder ser un ejemplo de su grandeza, de su gloria, de su poder. No estoy hablando de una falsa prosperidad que gira simplemente en torno al pensamiento positivo. Hablo de que Dios quiso compartir su riqueza con nosotros. Y su riqueza es más que salvación, es propósito, es sabiduría, es gozo, es paz, es entendimiento, es saber reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Hemos gastado los últimos 20 años probablemente a entender lo que Dios nos pidió hacer como iglesia y a compartir eso con la iglesia de todas partes. Y sabe, el resultado es extraordinario. Hoy día hay equipos de transformación en diferentes países, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela, y es ahí donde estamos haciendo este contacto, en Perú, en Bolivia, en Paraguay. Son equipos, en algunos casos bastante ya desarrollados, con mucha experiencia, y en otros casos apenas son grupos que se están formando. Pero estamos saliendo de esa estructura en la cual hemos hecho una teología inmensa de la salvación, pero hemos descuidado algo mucho más importante, que es precisamente poder entregar comunidades enteras al gobierno de Dios, al gobierno de Jesucristo. Mirar hoy día lo que está pasando en Venezuela no simplemente es algo que nos duele profundamente, sino que también nos hace pensar de que hay algo que no estamos mirando. Para entenderlo, hace años ya hemos entendido de que no es el sistema de gobierno el que está encargado o en quien deberíamos poner toda la carga y la responsabilidad por ser felices o por tener lo necesario. Hemos entendido que en realidad es la iglesia la que está llamada a gobernar, de que a partir de lo que la iglesia pueda hacer es precisamente lo que el gobierno puede hacer. Hemos entendido de que nuestra tarea no es entregarle el futuro de nuestros hijos y de nuestras vidas a una persona, a un partido político, a un gobernante, que tengan buenas o malas ideas. En el fondo, hay un nivel de responsabilidad sobre el que nosotros tenemos que trabajar. Hemos entendido que si el Señor nos ha dado tanta autoridad, no es para hacer buenos sermones, para poner en disciplina a la gente, sino para poder alzar la voz en medio de nuestras comunidades y que las comunidades reconozcan lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que no estamos llamados simplemente, iglesia, a discipular a la gente que viene a la congregación, sino que estamos llamados a discipular a las ciudades, a las naciones. Ese es el mensaje del Evangelio de San Mateo capítulo 28. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todos los etnos, no a las personas, a las naciones. ¿Qué necesita hoy día Venezuela? Lo que necesitan todas las naciones de la tierra: discipulado. Necesitan ser discipuladas. Las naciones han sido discipuladas por pensamientos políticos, por filosofías, por escuelas,
pero no han sido no han sido entrenadas, no han sido discipuladas, quiero decir, por la iglesia. Y es ahí donde está nuestro papel. Dios ha levantado apóstoles, profetas, pastores, precisamente para esa tarea, para que nos levantemos en las comunidades y podamos empezar a enseñarle cuáles son los caminos de justicia que debe seguir. Y sabes, interesante, porque cuando apenas nosotros empezamos a enseñar a la comunidad escucha y empieza a cambiar su conducta. Tenemos apenas en este año hermosos ejemplos que hemos visto en comunidades de Colombia y de Argentina, donde la iglesia ha empezado a trabajar, no directamente con la gente. No se trata de empezar a hacer campañas educacionales, no se trata de tomar un canal de televisión y empezar a hablar. Se trata de que como iglesia empecemos a gobernar internamente aquellas áreas que no las ordenábamos. Les doy un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros sabemos hacer correctamente las cosas como iglesia, automáticamente el mundo está siendo discipulado. Un ejemplo muy interesante que me compartió gente de Colombia tiene que ver con una región del Pacífico colombiano, el departamento del Chocó. Chocó es uno de los lugares más pobres y más atrasados de Colombia. Lo interesante es de que no simplemente ellos tienen necesidad de muchísimas cosas materiales, sino que también el sistema educativo como tal y todos los proyectos de desarrollo se han estancado en gran manera, de tal manera que ver avanzar al departamento ha sido un proceso lento y cansador. Los niveles de corrupción han sido muy altos, y lo interesante y lo curioso es de que siendo un lugar que tiene tanta pobreza, en realidad es un lugar con mucha riqueza. Hay una cantidad de recursos naturales impresionantes y quizás de alguna forma eso ha permitido también que la explotación sea muy fuerte, de tal manera que no se desarrolle a la comunidad, sino más bien se la explote. Hace un par de años, la iglesia del Chocó empezó un proceso. Se dieron cuenta que ellos no podían seguir esperando de que sea un gobierno, un alcalde, un gobernador, quien esté a cargo de subir el nivel de la ciudad. Se dieron cuenta de que ellos eran autoridades. Mire qué interesante. La autoridad de la que nosotros estamos hablando a veces pensamos que gira en torno simplemente a la congregación. Pero no es verdad. Nosotros tenemos una autoridad mayor. No simplemente estamos para hacer buenos sermones y para administrar la justicia dentro de la casa, sino que la ciudad y la nación está escuchándonos, está esperándonos. Entonces ellos tomaron el desafío y dijeron, ok, vamos a empezar a hacer un trabajo diferente. Empezaron a darse cuenta de que la tierra misma no los reconocía. Se dieron cuenta de que la tierra negaba sus productos. Era difícil que las iglesias puedan conseguir lo necesario para poder funcionar. Estamos hablando de un departamento donde la explotación del oro probablemente era la forma más común de supervivencia. Entonces ellos se dieron cuenta que la tierra estaba resentida con la iglesia. Quizás por la indiferencia, quizás porque aún cuando nosotros miramos a la tierra la vemos como algo inanimado, pero la tierra habla y declara la sabiduría de Dios y habla del consejo del Altísimo. Entonces hicieron una cantidad de cosas para ponerse a cuentas con la tierra. La tierra que había sufrido derramamiento de sangre fue maldecida, no simplemente por los impíos. Si usted piensa de que es la violencia lo que maldice a la tierra, está en lo correcto. Pero ¿sabe qué es lo que más maldice la tierra? Y esto dice en el libro de Levíticos: el pecado de la iglesia. Cuando la iglesia peca, cuando se tolera la inmoralidad en la casa, la tierra es maldecida. Entonces Dios les dice a su pueblo antes de meterlos a Canaán: no hagan estas cosas para no contaminar la tierra. Dios no espera que los impíos vivan justamente. Tampoco lo espera la creación. Dios espera que sean sus hijos, aquellos que conocen su nombre, los que caminen correctamente. La tierra también lo espera. Dice que aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Que la tierra tiene conciencia de quiénes somos y espera que nosotros actuemos a su favor, que podamos ser un instrumento de sanidad, de bendición, de restauración. Pero cuando nosotros pecamos indiscriminadamente, cuando sencillamente nos olvidamos de lo que estamos haciendo, cuando toleramos la inmoralidad dentro de la iglesia y no la juzgamos, cuando líderes y pastores cometen actos inmorales,
Y sus autoridades sencillamente los mueven del lugar y no los confrontan, no piden perdón a la congregación, no piden perdón a Dios, no resuelven esto. Lo que están haciendo automáticamente es contaminar la tierra. Entonces yo le hago una pregunta: ¿quién contamina más la tierra? ¿Aquellos que no saben vivir en justicia o aquellos que sabiendo vivir en justicia deciden no vivir en ella? En el libro de Levítico claramente dice que es el pueblo de Dios el que tiene mayor autoridad para contaminar la tierra. Cuando la iglesia deja de juzgar la inmoralidad interna, pierde la autoridad para juzgar la inmoralidad afuera. Entonces la iglesia en el Chocó empezó un proceso difícil. Empezó reconociendo sus pecados. Se dieron cuenta de que ellos habían pecado muchísimas veces. No simplemente tolerando el pecado, sino que también ellos como líderes, y estoy hablando de los propios pastores, habían tenido vidas permisivas al pecado. Hicieron cosas dramáticas, drásticas. Confesaron públicamente sus pecados. Reconocieron el pecado de la división de la iglesia, los celos, las contiendas, pero también los pecados morales, la inmoralidad sexual dentro del liderazgo. Y automáticamente eso fue provocando que la propia congregación, empezando con los pastores, siguiendo con los líderes de alabanza, de intercesión, de discipulado, confesaran sus pecados, tuvieran tiempos donde se presentaron delante del Señor llorando por lo que ellos habían hecho. Y luego toda la congregación, familias enteras, empezaron a pedir perdón al Señor por los divorcios, por la inmoralidad sexual, por haber sido necios en cuanto a su conducta. ¿Y saben qué pasó? Algo muy interesante. Empezaron a ordenarse las cosas. Parejas que no vivían casadas legalmente, pero sí estaban unidas y legítimamente empezaron a casarse delante de Dios. Empezaron a devolverse deudas, empezaron a resolver problemas. ¿Y qué cosa más maravillosa? La tierra empezó a manifestar cambios, empezó a producir frutos de gran tamaño, cantidades nuevas. Una tierra que estaba quemada por los químicos que se habían echado tiempo atrás para poder frenar la producción de coca. Súbitamente, esa tierra que estaba dañada, quemada, contaminada, empezó a florecer. Pudieron sembrar arroz y cosechar arroz. Pudieron ver maravillas extraordinarias de parte de Dios. Los ríos empezaron a llenarse de peces de gran tamaño que hacía años no se sacaban del agua, se empezaron a encontrar. ¿Qué estaba pasando? El ecosistema, la tierra, estaba recibiendo el mensaje. Los hijos de Dios decidieron caminar en justicia. Mire qué cosa interesante. Pero los cambios no terminaron ahí, sino que también muchos grupos de gente violenta, gente que había provocado secuestros y asesinatos, grupos guerrilleros, ¿sabe qué? Empezaron a ser atrapados por la fuerza pública, empezaron a caer uno tras otro, semana tras semana. Este año y el año pasado, las cifras de la gente de esos bandidos que se levantaron para aterrorizar a la población, fue gradualmente retirada del escenario. La violencia empezó a disminuir. Pero el cambio siguió, avanzó aún más. Se empezó a juzgar la inmoralidad de los alcaldes, de la gente que ejerce la autoridad. Gente de mucho peso fue encarcelada porque salió a luz las cosas ilegítimas que estaban haciendo. Todo esto no ha sido fácil. Confrontar los pecados afuera en el fondo no es tan difícil. Yo estoy seguro que si le digo cuáles son los males que existen en su vecindario, en la zona donde usted vive, fácilmente puede tener en mente 3 o 4 cosas sin mayor problema y puede reconocerlas al instante. Pero cuando se trata de reconocer lo que nosotros como hijos estamos haciendo, cuando tenemos que ponernos delante de la congregación como líderes y decir, hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto, cosas que solo Dios las conoce. Lo que hacemos es subir el nivel de justicia de la congregación a otro nivel mayor.
Cuando nosotros somos gente capaz de empezar a reconocer las mezclas que hemos tolerado como iglesia, nos damos cuenta de que también tenemos autoridad para juzgar las mezclas afuera. Un ejemplo muy sencillo es de que en esas ciudades del Chocó colombiano era muy difícil encontrar algo de orden al manejar o con el tránsito. Como toda población de escasos recursos, la cantidad de motocicletas es alarmante. Pero no simplemente ellos usan motocicletas, sino que lo hacen fuera de la ley, quiero decir, sin los mecanismos de seguridad que un organismo de tránsito coloca. Estos son cascos y todo aquello. Se dieron cuenta que en la misma iglesia la gente que iba a la congregación no usaba cascos. Entonces ellos decidieron cambiaron esas pequeñas normas, empezaron a cumplir la ley. Esa ley simple, pequeña, sencilla, empezaron a ir a la congregación como debe ser, con los cascos de seguridad, usar la motocicleta como es correcto, dejarla estacionada correctamente, respetar la señalética de la ciudad. ¿Y sabe qué pasó? Hubo un cambio en la capital. El departamento tiene una capital que se llama Quibdó, la ciudad principal. Hubo un cambio en esa ciudad. Empezaron a aparecer funcionarios de tránsito, empezaron a pintar las esquinas de las calles con cebras para cruzar. Empezó todo un proceso de educación ciudadana y de tránsito. ¿Se da cuenta qué está pasando ahí? No es ya la iglesia hablando a la gente, es hablando a la tierra, caminando en justicia, provocando de que a partir de esa experiencia de vivir lo que ellos saben que deben vivir, todo el entorno empiece a ser alterado. Bajo esa óptica, ¿se da cuenta cuántas cosas nosotros podemos cambiar si simplemente decidimos vivir correctamente? Se da cuenta que no dependemos tanto de que haya un buen gobierno, un mal gobierno o un sistema político impecable. Se da cuenta de que nosotros tenemos la autoridad del Hijo de Dios para gobernar y que cuando lo hacemos de esta forma correctamente, la ciudad nos escucha, la población aprende y empezamos a ver cambios asombrosos, maravillosos. Usted y yo fuimos educados de manera equivocada. En el colegio nos enseñaron de que deberíamos ser educados, recibir educación, para después tener un buen trabajo y como consecuencia de eso tener una buena vida. Esa mentalidad ha provocado que miles, si no millones de personas simplemente tengan una forma de pensar utilitaria. Y la educación se ha convertido en una herramienta a través de la cual yo puedo conseguir mejores cosas. Entonces hoy día tenemos una educación que logra personas calificadas para tareas cada vez más complicadas, pero no tenemos una educación que produzca buenos seres humanos, buenas personas. Tenemos buenos profesionales, pero tenemos malos seres humanos. Personas que pueden ser muy eficientes en su trabajo, pero que son personas inmorales o que simplemente no tienen la capacidad de expresar todo lo que significa una buena vida. Entonces, muchas veces la política de un país, los sistemas económicos, giran en torno a cómo le damos eso a la gente, cómo le damos sustento, comida. Y si bien es cierto que es la responsabilidad de un rey, de un presidente, de un gobierno, el proveer una buena vida para la población, también estamos seguros, con toda la experiencia de la historia por detrás, de que no ha existido un sistema que pueda expresar plenamente la justicia y el alcance a todas las oportunidades que la gente requiere. Sencillamente, el hombre no es un ser que se contenta con tener el sustento necesario, el alimento, la casa o el carro o el título. A pesar de eso, usted puede tener gente frustrada, cansada, que está esperando algo mayor. Y la verdad no tiene que ver con el hecho de que haya habido una buena o mala educación.
Sencillamente estoy diciendo que la educación no ha sido enfocada correctamente. Puede que usted haya estado en el mejor colegio, universidad o en el peor, pero todos ellos giran en torno a este concepto. Vamos a ser un buen profesional, no necesariamente vamos a ser una buena persona. Entonces usted va a estar hablando con un médico y este médico puede ser una gran eminencia, pero es una persona que no tiene calidad humana, que utiliza su profesión como una herramienta para poder distinguirse y separarse de los demás. Y lo mismo pasa en cualquier área, en cualquier rubro que usted quiera. ¿Cómo Dios creó al hombre? Lo creó para que él pueda tener comida, pueda realizarse a través de sus logros. ¿Cuál era el propósito de Dios en todo esto? Si usted revisa la palabra, cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, Dios lo puso rodeado de todo lo que él necesitaba. Él no necesitaba trabajar para poder conseguir eso. Y hay una razón esencial. Si usted ve en el libro de Génesis 1:26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo primero que el hombre necesita, aquí en Venezuela, en cualquier otro país del mundo, lo primero que el hombre necesita no es comida, ni siquiera es educación. Lo primero que él necesita es la imagen de Dios en él. Dios crea al hombre para que el hombre pueda funcionar con la imagen de Dios dentro. Ubique la escena. Es como que el hombre es un guante y Dios es la mano. Dios crea al hombre para que sea su imagen en la tierra. La única cosa que llena al hombre plenamente es la imagen de Dios dentro de ellos. Usted puede poner ese guante en un animal y va a darse cuenta de que no corresponde, porque el modelo del cual fue tomado, esos 5 dedos, la forma de la mano, debe corresponder exactamente con la mano que se quiere introducir. Entonces, usted va a encontrar personas que pueden tener provisión abundante, mucha riqueza, muchos títulos, pero son gente insatisfecha. Es gente que no puede realizarse a pesar de esos logros tan significativos. Ellos no tienen la imagen. Y como no tienen la imagen, van a sentir la necesidad, el vacío, la ausencia. Ahora, cuando el hombre peca, es precisamente eso lo que se destruye. Las tinieblas provocaron la destrucción de la imagen de Dios. La señal visible de eso es que lo que experimenta Adán y luego Eva cuando ellos pecan, ese temor, esa confusión, ese esconderse, ese intentar vestirse, básicamente tiene que ver con algo mucho más profundo. Perdieron la imagen. La imagen ya no estaba en ellos. Esa sensación de desnudez, esa desesperación, o simplemente el hecho de esconderse de Dios, sabiendo que es imposible esconderse de Él, muestra de que se había perdido algo. Esa pérdida va a acompañar al ser humano durante todo el Antiguo Testamento. Todos los sacrificios y todas las fiestas, todo el servicio que había a través de Levítico y de Deuteronomios, todo ese esfuerzo tan grande por tratar de conectar al hombre en su vida diaria con Dios, fue insuficiente. La ley no salvó a nadie. Cuando vino luego la época del templo, del tabernáculo y del templo, cuando Dios mandaba a los profetas para poder intervenir en la historia de Israel, todos ellos, más allá de sus buenas o malas intenciones, todos ellos tropezaron con esta realidad. Es imposible reproducir la imagen. ¿Será esa la causa por la que Dios aborrece tanto la idolatría? ¿Se ha puesto a pensar de que aparece en los 10 mandamientos? ¿Se ha puesto a pensar de que aún dentro del diseño de Dios esto era algo que no encajaba? No te hagas imagen de nada. ¿Por qué? Porque hay una sola imagen que nosotros necesitamos y es la que Dios habilita para el ser humano, y es su imagen en nosotros. Cuando Jesús viene, cuando Él nace,
Él trae de regreso la imagen. Esa imagen viene en Él. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa imagen viene en Él, y a partir de esa experiencia, de este Cristo, de este segundo Adán, la gente puede no simplemente ver cómo ser salvo, ellos pueden ver a Dios. Tanto tiempo estoy contigo, Felipe, y no me has visto. Ellos pueden conectarse con quién es Dios, con dónde está, con cómo es Él. La imagen se había perdido a tal punto que ellos ni siquiera entendían cómo funcionaban las cosas. Gradualmente Jesús, en ese tiempo en el que los acompaña, va quitando un velo que definitivamente el día en que está muriendo se rasga. Ese velo que nos separaba, que destruía la imagen, que nos permite llegar a la realidad, se hace visible. Cuando Jesús resucita y vuelve al Padre, y a partir de eso Él envía el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo viene Él mismo y viene el Padre mismo, y ese Espíritu Santo el día de Pentecostés cae sobre la iglesia, bautizándolos, no simplemente con lenguas o con prodigios y con señales, sino con algo mucho más profundo. Después de más de 2000 años se había logrado algo que la tierra esperaba, que la creación aguardaba, que los ángeles miraron de lejos. Se había logrado recuperar la imagen perdida. A partir de eso, nosotros somos desafiados por Dios para provocar que la gente recupere esa imagen. La gente viene a la congregación, viene para conocer a Dios, para experimentar la salvación, pero sabe, todo esto se resume en algo mucho más profundo, pero a la vez más sencillo. Lo que la gente necesita no es tanto doctrina. Lo que necesita es recuperar la imagen de Dios. Existen 5 ministerios, o si usted quiere, un ministerio llamado quíntuple que abarca todo. Sea como fuere, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, todos los que han sido llamados por Dios para el ministerio, están llamados a una tarea: hacer que la imagen de Cristo crezca en cada uno de los creyentes. Es eso lo que se perfecciona en nosotros, y es precisamente aquello a donde apuntamos. Lo que ustedes consideran o lo que consideramos división en la iglesia, básicamente es un tema de carácter. El problema endémico del ser humano es el rechazo. ¿Sabe qué es el rechazo? La ausencia de una imagen. La gente gira en torno a problemas cada vez, si usted quiere, más frecuentes, más claros, pero en el fondo bien antiguos y bien conocidos. Baja autoestima, baja autoimagen, sensaciones de inferioridad, gente que se siente desplazada. ¿Se ha dado cuenta cuánta gente se termina yendo de las iglesias simplemente porque no encontraron un lugar? Porque sentían de que no era su lugar, o que la gente no los atendía o no los entendía. Personas que se apartan porque no pueden ver la mano de Dios en sus vidas a través de las situaciones que ellos viven. En fin, y en pocas palabras, los ministerios, para tratar de corregir estos, se han volcado hacia la gente, han tratado de darles a las personas lo que ellos necesitan, y se han creado programas cada vez más sencillos, un evangelismo más al alcance de la gente, mecanismos de discipulado que sean más sencillos. Se ha buscado horarios más cortos, reuniones más variadas. Se ha buscado que la gente haga el menor esfuerzo posible para que de esa manera no deje la iglesia. Pero sabe, en el fondo nada de eso funciona. Todavía hay una gran cantidad de migración en la iglesia. Todavía el índice de deserción es altísimo. Y esto se resume básicamente en lo que le estoy diciendo. Hasta que la gente no tenga la imagen de Dios en su vida, todo le va a sonar cansador, todo va a ser inútil, todo va a ser vacío. Gradualmente usted puede estar en la mejor congregación, pero 3 meses después usted se siente asfixiado. Se cansa de las canciones, se cansa de la gente, se cansa de la prédica, se cansa de todo. Porque todo eso está diseñado para cansarnos. ¿Me entiende? ¿Se da cuenta? No estoy diciendo de que la iglesia sea mala. Sencillamente que la iglesia no puede con un programa hacer lo que viene del Espíritu. Lo que el hombre necesita es la imagen, no necesita un programa.
Paulatinamente los programas van a ser cansadores. Y no importa el esfuerzo que le pongan los líderes, y no importa cuán accesible querramos hacer lo que llamamos la vida de la iglesia a la gente, paulatinamente la gente se va a cansar y se va a ir. Lo que la gente necesita es a lo que Jesús vino a traernos, la imagen. Necesitamos la imagen. Cuando usted recibe la imagen del Hijo, usted sabe quién es. Usted sabe a dónde va, usted sabe lo que tiene, usted sabe por qué se congrega, usted entiende la autoridad de Dios en su vida, usted sabe qué es lo que puede provocar y qué es lo que no puede provocar. Usted no necesita tener una persona que le esté diciendo lo que debe hacer, usted sabe lo que debe hacer, usted sabe cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo, se sujeta automáticamente, se conecta, porque la imagen de Dios nos conecta con el lugar correcto. No se trata de programa, se trata de posición. Entonces el esfuerzo de los líderes de la iglesia, por decir líderes, de cada persona que sabe que ha sido llamado por Dios, entre paréntesis, todos hemos sido llamados a eso. La tarea principal es hacer que cada persona que conoce a Dios gradualmente pueda provocar que la imagen de Cristo crezca en ellos y a partir de eso ellos puedan ser transformados. Cuando se carece de esta imagen, en el fondo se carece de identidad. Entonces usted va a encontrar iglesias que tratan de cantar la música que afuera cantan. Si la comunidad se alegra con la salsa, vamos a hacer cánticos que giren en torno a la salsa o con ritmos de salsa, para que de esa manera también nosotros nos alegremos. Con el pretexto del evangelismo se ha hecho cosas espantosas. Se ha introducido prácticas al santuario vergonzosas. Hoy día la iglesia no merece el respeto de la gente porque sencillamente nosotros hemos terminado haciendo cosas peores que las que ellos hacen. Y usted puede darse cuenta de esto en simples ejemplos. Ha sido la iglesia evangélica la primera en autorizar el matrimonio de gente homosexual. No ha sido la iglesia católica. Es la misma iglesia la que ha prostituido tanta cosa y tanta enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando no hay identidad es tan fácil que lo falso entre a la iglesia, que sencillamente por la influencia de una persona, nosotros podemos empezar a recibir cosas que no son correctas y luego sacarlas desde el púlpito a toda la congregación como si fueran verdades de Dios, pero en el fondo no lo son. Entonces hoy día, como la iglesia no tiene cultura, porque no tiene identidad, nosotros no encontramos herramientas para decir que el vallenato no es la mejor forma de alabar a Dios, que Dios tiene formas creativas propias, que no necesitamos usar la manera de las naciones para acercarnos a Dios. Y digo vallenato por no decir tango, por no decir merengue o hip hop, o lo que usted diga, reggaetón. Entonces la gente ha empezado a enfocarse con los métodos, se ha empezado a enfocar en los métodos, en las estrategias, para poder hacer que la gente, 1, esté contenta, 2, las iglesias estén llenas, 3, podamos sentir que estamos ahí, que somos parte de la congregación o de la ciudad llamada Maracay o Barinas o Barquisimeto, somos más o menos parecidos, no queremos ser gente distinta, queremos más o menos parecernos a ellos, pero en eso tienen razón. Somos muy parecidos a ellos. Quizás ellos no se congregan, pero en el fondo se parecen a nosotros mucho. La única diferencia se produce cuando nosotros tenemos la imagen, porque esa imagen no está en la gente que no conoce a Dios. Y sabe, este mundo está desesperado por conocer a Dios, por ver su imagen. Necesitan conocer la verdad. Y la verdad no es un concepto, es una persona. Pero en tanto que nosotros no tengamos la imagen del Hijo formada dentro, tampoco tenemos nada que dar afuera. Somos un grupo de gente que tiene hermosas intenciones, pero que no tiene identidad. Y si no tenemos identidad, tampoco podemos formar una identidad afuera.
Entonces se han caído en extremos, el legalismo, donde decimos esto está mal, esto no, 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 no. Sencillamente, ¿por qué no? Porque por tal cosa, y buscamos en la Biblia argumentos para poder armar trincheras desde las que podamos confrontar a los que no piensan igual que nosotros. O nos hemos ido simplemente a sumergirnos en las aguas de la tolerancia y hemos aceptado todo lo que este mundo nos ofrece. Y hemos dicho que nuestra tarea es recuperar lo que el diablo nos robó y todo es de Dios. Y en fin, ahora vamos a sumergirnos, vamos a hacer una inmersión cultural y tratar de arrebatar todo lo que podamos para el reino de Dios. Pero no se trata de eso. Ninguna de esas dos posiciones es la correcta. Necesitamos mostrar la imagen del Hijo y eso cambia completamente el sentido de nuestra existencia. En este sistema corrompido, la gente es lo que tiene. Les voy a leer un pasaje para poder graficar lo que estoy diciendo. San Mateo capítulo 4. Todos lo conocemos. Precisamente es el pasaje en el que Jesús es tentado en el desierto. Dice en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, quiero que escuche esto, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se da cuenta? Si tú eres, entonces haz que esto pase. Debes tener pan. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Este sistema gira en torno a esta declaración del diablo. Tú eres lo que tienes. Si eres hijo, debes tener esto. La Biblia nos muestra otra realidad. Nos dice que nosotros somos lo que la boca de Dios habló. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Esto no está en relación a lo que yo tengo. Probablemente, y es que las noticias que llegan de Venezuela a otros países, y sé y respeto el hecho de que no existe prensa neutral y de que siempre hay una intención en la manera de contar la noticia. Las noticias hablan muchas veces de la dificultad que en este momento tiene Venezuela y los venezolanos para poder conseguir las cosas básicas. Hablando con gente de ese país, me doy cuenta de que ese problema es real y que más allá de cuál es la causa, en realidad no es lo que quiero tratar en este momento. Hay un principio y es que más allá de lo que podamos tener o no tener, eso no determina lo que nosotros somos. El descubrir que nosotros somos lo que Dios dijo, lo que su boca ha declarado que somos, marca una diferencia completa. Entonces, cuando yo escucho a un político diciendo de que él me va a dar casa o alimento o seguro social o me va a dar jubilación, y yo creo eso, automáticamente caigo en un sistema de injusticia y de engaño. Y es un sistema, quiero decirle, es un sistema que yo genero, que yo mismo produzco, porque pongo mi fe en una mentira. No quiero decir que me estén mintiendo. La mentira es esta. Dios nunca diseñó que esa sea mi fuente de supervivencia y de sustento. Él determinó que vivamos por su palabra, no por la política económica de un partido de turno. Entonces, lógicamente, van a darse cuenta que cuando una persona no conoce a Dios, pone todas sus esperanzas respecto a su futuro, a su educación, a su posibilidad de viajar, a los gobernantes. Entonces vemos de que ciertamente una elección nacional es determinante para nuestro futuro. Pero en el fondo, ¿cuán cierto es eso? Si yo vivo por lo que Dios dice por su palabra,
¿Cuán determinante es lo que un hombre pueda decir que me va a dar o no me va a dar? Entonces yo no creo que el engaño sea que un gobernante me diga esto o no me diga esto, sea la verdad o no. Creo que el engaño consiste en que yo decida creer algo fuera del orden de Dios. Mi país me necesita. No es que yo lo necesite, me necesita. ¿Por qué? Porque yo soy la imagen de Dios para mi país. Mi país necesita la imagen del Hijo. No necesita solamente una buena política económica, necesita la justicia que viene con la imagen del Hijo. Necesita el ejemplo, necesita el amor, la verdad, todo lo que nosotros somos, no representamos, somos. A partir de eso, yo descubro de que Dios me desconecta de este sistema de dependencia, porque yo no estoy esperando que sea una política económica nacional o un gobernante quien me entregue eso, sino de que yo vivo por la palabra del Padre. Automáticamente, al hacer eso, me desconecto de esa realidad y soy introducido a la verdad en la cual Dios me plantó. Esto es, vivir dependiendo de Él. Jesús le responde y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Entiende el pasaje? El diablo se acerca y le da la oportunidad de ser a partir de poseer. Y Jesús responde diciendo, un momento, yo no vivo por lo que tengo, vivo por la palabra del Padre. Yo estoy seguro de que aún en tiempos tan difíciles como los que les ha tocado vivir a ustedes, y puedo decir lo mismo de otros países como Argentina o Cuba, yo estoy seguro que cuando la gente se conecta con esta verdad, automáticamente entra a un nivel de vida diferente. Va a poder hacer todo lo que Dios le llame a hacer. Esto es, viajar, educar a sus hijos, hacer que ellos tengan un buen sistema de trabajo, de formación, van a poder expandirse, van a poder tener sus propiedades, desarrollarse. ¿Por qué? Porque no dependen de este sistema. Ellos no tienen que poseer para ser. Ellos son, porque Dios habló. ¿Y qué es lo que Dios habló para sus hijos? ¿Qué habló para usted? Podría, mire el ejercicio que le doy y le voy a pedir que lo haga. Podría tomarse unos minutos, ahí donde está. Tomar una hoja de papel o su teléfono donde usted toma sus mensajes. Podría escribir 5 cosas que Dios ha hablado para que sean su realidad, las esté viviendo o no. ¿Podría pensar en 5 cosas? Le doy un ejemplo. Dios ha determinado que usted sea fértil y próspero. Él ha determinado que usted pueda ser fértil en todo lo que hace. Él habló eso. Esa es la verdad. Si usted no está viviendo eso, quiero decirle algo. Usted creyó una mentira. Porque el Padre anhela de que usted sea fértil. Desde Génesis hasta Apocalipsis, su voluntad es de que usted sea fértil. Piensen ahora en 4 cosas más. Si usted no logra reunir esas 4 cosas, se da cuenta que tampoco tiene ningún derecho de exigirlas. Se da cuenta que va a poner su énfasis y su enfoque en lo que pasa con un sistema, con el otro, o con el cambio del dólar, o con lo que fuera, porque usted se conecta con ese sistema cuando pone su preocupación, su esperanza, su proyecto de vida en eso. Hoy mira, hijo, cuánto quería que vayas a la universidad, pero gracias a esta situación tú no vas a poder ir a la universidad. ¿Qué engaño más terrible? O por el otro lado, ¿sabes qué? Cuando tú naciste, Dios me dijo que tú vas a ser un profesional que va a ayudar a mucha gente. Así que no importa de cómo sea la situación mañana o cuántas universidades se abran para ti, yo sé
que tú vas a cumplir ese propósito, porque Dios habló y lo vas a alcanzar. Dos posiciones, dos creyentes distintos. Uno pone su esperanza y expectativa en una fuente de futuro, de esperanza, que no es la correcta y Dios no la respalda. Y otra persona que depende de lo que Dios habló y camina en esa dirección. Piensa en 4 cosas más. Ahí vuelvo. ¿Logró completar su fila, su lista? ¿Logró hacerlo? ¿Tiene 5? 5 palabras, 5 puntos sobre los cuales usted pueda posicionarse en Dios. Perfecto. Quiero invitarle a que hagamos algo. Preséntelos en este momento al Señor. Pero vamos a hacer también algo importante y es pedirle perdón. Porque muchas veces nosotros hemos puesto nuestra esperanza en personas, en políticos, en pastores, en hijos, en esposos, en cuentas de banco, en ahorros, en propiedades. Y hemos dicho que confiamos en Dios, pero hemos sufrido, nos hemos desesperanzado, angustiado, cuando el matrimonio se acabó, cuando el hijo que tenía que sustentarnos murió o se fue, nos dejó, cuando perdimos la propiedad, o cuando sencillamente los ahorros se acabaron o se fueron, o cuando el partido político que nos había ofrecido algo sencillamente no pudo cumplirlo. Porque no le pedimos perdón al Señor, porque al poner nuestra expectativa en algo que está fuera de Él, automáticamente nos expusimos a un sistema de maldición en el cual el enemigo nos robó lo más importante, que es nuestra identidad. Yo le invito ahí con los pastores a orar. Tómese un tiempo para pedirle perdón. Preséntese delante de Dios. El Padre está ahí. Y una vez que usted siente el perdón del Padre, preséntele esa lista y dígale: Señor, yo tengo esto delante de ti. Y son las cosas sobre las cuales me establezco y creo y me levanto. Y decido vivir por tu palabra. Voy a poder ser por lo que tú dices que yo soy. Más allá de lo que tengo, más allá de lo que pase mañana. Quiero romper con este sistema de dependencia y entrar al correcto, el sistema que viene por esperar en ti. Yo estoy seguro que esta reunión puede terminar muy, muy preciosamente si es que hacemos la tarea correctamente. Ahí donde está, póngase de pie. Vamos a pedir a los pastores locales que oren junto con ustedes. Levanten su voz y luego entreguemos estas listas al Señor y podamos permitir al Espíritu Santo al entrar un tiempo nuevo. Amén.